Un saludo, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a otro tema más de la materia Sociología General. En esta ocasión vamos a seguir con el tema que tiene por nombre Desarrollo del capitalismo en América Latina, donde se espera lograr que los estudiantes desarrollen una capacidad de abstracción sobre los fenómenos económicos, políticos, sociales en los diferentes contextos e investiguen el proceso de acumulación originaria del capitalismo en América Latina y, por qué no, precisamente en El Salvador. Los contenidos que presentaré es el saqueo de tierras comunales, la incautación de bienes eclesiásticos, la enajenación de bienes públicos y baldíos, otros mecanismos de acumulación y una propuesta que hago a las fases de acumulación originaria que se han sucedido a lo largo de la historia en el territorio. Entonces comencemos. Cuando hablamos de los procesos o los mecanismos de la acumulación originaria, podemos tener unos antecedentes, como el caso de 1864 a 1897, según lo plantea eh, Rafael Mengíbar en su ensayo que tiene por nombre Acumulación originaria y desarrollo del capitalismo en El Salvador. Él nos manifiesta que la crisis del añil, que era el cultivo de exportación, o que quedó como el principal cultivo de exportación luego de declarada la independencia y asimismo también luego de declararse una república independiente. El país, allá por 1841, cuando se conforma como una república, estuvo determinada por una sustitución y la consecuente caída de sus precios, así como también unas nuevas formas que asumían la articulación con el capitalismo mundial. Entonces fueron planteando la burguesía del área agraria emergente la necesidad de la disilusión, de las relaciones comunitarias en las que los trabajadores eran propietarios de los instrumentos de producción y en las que el trabajo es a la vez la fuente de propiedad de la misma. ¿Qué significaba esto? Que era el vínculo que se establecía entre los indígenas o agricultores, campesinos, si les queremos llamar así, con respecto a la tenencia de tierra. Recordémonos que para estas fechas existía todavía esa tenencia de tierras que tenía por nombre tierras comunales y tierras ejidales. Y fue posteriormente con unas reformas liberales que se empezaron a impulsar desde 1871-72 y que culminaron 1882. Más adelante pondré un poco sobre el tema. Ahora bien, ahí tenemos un mapa, tomado del libro El Salvador, la Tierra y el Hombre, del autor David Rowling, donde se señala cuáles eran las principales zonas añileras y cafetaleras del Salvador. Hay algo muy relevante sobre esos dos mapas. Observemos que en el mapa de la izquierda están focalizados todas aquellas zonas que eran cafetaleras y todas aquellas zonas que dieron el impulso o el auge de la producción de café. Vemos que principalmente están concentradas en el occidente del país y una mínima parte en el oriente. Ahora bien, si vemos las zonas añileras, se darán cuenta de que estas precisamente estaban un poco más disueltas y estaban un poco, por decirlo así, distribuidas en todas las haciendas que se constituían en ese periodo mencionado anteriormente y que sobre todo partían en la zona oriental y centro se focalizaba, diferente a la producción de café que se concentró, como vemos en el mapa, fundamentalmente en el occidente del país. Ahora bien, antes de hablar de la disolución de tierras comunales y ejidos, hay que hablar brevemente sobre los informes y peticiones que se hicieron para la extinción de los mismos. Hay tres puntos a señalar. Uno que va de la independencia aproximadamente de 1864, cuando se reconoce tales formas de tenencia y más aún son incentivadas en la producción cafetalera. La segunda
que se extiende de 1880, en la cual refleja en lo legal un cambio de actitud de las clases dominantes, una política compulsiva, una evidente limitación en su expansión y en los últimos años en una actitud agresiva con la institución que sustituirá a la anterior, y el periodo que va de 1881 a 1896, caracterizado por un ataque frontal que se inicia con la ley de extinción de las formas comunales a partir de 1881. Muy bien. Ahora, con el considerable aumento del precio del café que se presentaba en el mercado mundial, asimismo sumado a todas las crecientes dificultades para la colocación del añil como consecuencia de la debilidad cada vez mayor de los mercados en su consumo, como estos mercados de Manchester, Liverpool, Rotterdam, además del proceso de obtención de colorantes químicos que desembocaría en 1879 con la creación de la isotina y en 1882 con la sustitución artificial de los tintes. Entonces tenemos que se manifiesta un proceso donde se intensifica el cultivo del café dentro del territorio nacional y se da el inicio de unas contradicciones en la estructura económica que estaba condicionada por el añil, porque se plantean unas necesidades para el nuevo cultivo. Este nuevo cultivo requería de una mayor cantidad de mano de obra, una mayor cantidad de tierra y asimismo también un capital que pudiese servir de base para los que querían comenzar con el cultivo del mismo, y a su vez también que se construyeran unas líneas de transporte para la exportación del mismo café. Entonces se dieron una serie de medidas encaminadas a obligar a ejidos y comunales a la siembra de café y a otros productos de exportación, aunque por lo menos en el plano legal no se produce un claro viraje en la relación con la institución como tal. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces, para Mengíbar, tenemos que empieza a suceder un acoso hacia el tipo de tenencias como lo eran tierras comunales y ejidales para expropiarlas y impulsar el cultivo del café. Eso no era más, dice el autor, que el reflejo del pensamiento de las clases dominantes del momento que querían impulsar el cultivo a gran escala de el café, que se le denomina un cultivo extensivo y que en torno a la estructura económica vigente y cuya más acabada expresión se promovió a través de un documento que es redactado en 1874 por un bachiller de nombre Esteban Castro para la Comisión de la Municipalidad, específicamente de San Vicente, sobre el eje del cultivo añilero. En el informe de Castro, citado por Mengíbar, pueden sintetizarse en 4 las causas que eran la ruina de los agricultores del departamento para Castro. El primero era la falta de leyes que reglamentaran el cultivo de tierras ejidales, ya que no es posible por hoy convertirlos en propiedad particular, se manifestaba debido a falta de leyes y a la tendencia a la vagancia mencionaba de los indígenas o de los peones. Esto se menciona porque los indígenas solo iban a trabajar una jornada que era jornada matutina a los beneficios o a las haciendas respectivamente, ya que por la tarde dedicaban su tiempo para trabajar para sí mismos. Entonces, esto podían hacerlo en tierras comunales o en tierras ejidales. Recordemos, las tierras comunales eran las que les pertenecían a comunidades indígenas y ejidales eran las que les correspondían a cualquier municipalidad. Ambas figuras habían quedado desde el tiempo de la colonia. Entonces tenemos también otro de los puntos de ese informe era que otro de los puntos que estaba íntimamente relacionado con el anterior es la falta de mano de obra de esa determinada
por la propiedad de los medios de producción, que la mayoría de los campesinos era la falta de reglamento de los trabajadores. Estamos hablando de que no se contaba con la suficiente mano de obra para ir a trabajar a los beneficios de café o a las fincas donde se estaba promoviendo, debido a que los indígenas, como ya mencioné anteriormente, tenían una jornada laboral únicamente matutina. Segundo, también contaban con tierra que les servía como medio de producción para su propia subsistencia, y por lo tanto no tenían necesidad en algunos casos de ir a trabajar todos los días a las haciendas o a los beneficios de café. La tercera causa era el ganado. Se mencionaba que estaba muy directamente y que había contribuido a la ruina de los agricultores de café, porque en el informe estaría indicado la necesidad de un cambio técnico en la relación con los cultivos, mientras que la ganadería fue impulsada y era compatible con el cultivo de la añil. Resultaba inadecuada para el café. Resultaba inadecuada para el café porque el ganado se comía todas aquellas plantas que eran las que se sembraban para el cultivo del café. En cambio, para el cultivo del añil era beneficioso porque el ganado no se comía las plantas del añil, estas plantas que son denominadas con el nombre de jiquilite, pero sí se comía todas aquellas plantas que le eran invasivas o dañinas para el crecimiento de la planta de jiquilite. También se menciona como cuarta y último punto la falta de capital que se necesitaba para la inversión de estos agricultores, podemos denominar terratenientes, que querían impulsar la producción de café y que estaba principalmente relacionado con la forma de financiamiento del añil. Entonces, ahora hablemos de los procedimientos de acumulación originaria, la incautación de los bienes eclesiásticos. En toda América Latina, la creación de condiciones para el surgimiento de las relaciones de producción capitalista implicó un enfrentamiento con la iglesia, tanto ideológico como económico, por su alianza que tenían con los hacendados criollos y los comerciantes que se basaban su poder en la estructura proveniente de la colonia. Entonces teníamos que, en algunos países, por ejemplo, la lucha por la expropiación de bienes fue el eje de acumulación originaria, quedando en segundo plano la relacionada con ejidos y comunales. Entonces tenemos que en el caso de El Salvador principalmente asumió rasgos de tipicidad muy marcados, y que fue precisamente por la poca importancia que tuvo eh, este proceso. Más bien plantea que hubo fue poca la importancia que tuvo ese proceso, porque se cree que esa afección asumió vías indirectas en el ataque de las comunidades indígenas. ¿Qué significaba esto? Que los bienes eclesiásticos o de las tierras que estaban a nombre de la iglesia eran muy pocas, en contraposición a las que tenían las tierras comunales y ejidales. En cambio, en otros lugares como en México sí impactó mucho, y porque en México la iglesia sí contaba, en México y Guatemala precisamente sí contaba con una gran extensión de tierras a su nombre. Por mencionarles algo, en México, al ganar el liberalismo del poder allá por 1855, se inició una serie de reformas encaminadas a la destrucción de la propiedad no privada de bienes raíces, y específicamente a los que pertenecían a la iglesia. Entonces se menciona que se promovieron unas leyes, como las leyes de Juárez, que derogaba el derecho de los tribunales eclesiásticos a reconocer asuntos civiles. También se emitió la ley Lerdo, en la cual se establecía la desmortización de los bienes inmuebles, tanto de corporaciones civiles como de las eclesiásticas, prohibiéndoles la adquisición de nuevas propiedades. Entonces, ¿qué se manifiesta con eso? Que en el caso guatemalteco, por ejemplo, si estamos hablando que es similar al mexicano, los bienes de la iglesia, al proceso de la extinción de sus bienes eclesiásticos, tenemos que de 1871 a 1873, luego de la expulsión de jesuitas, de capuchinos, cierre de monasterios, incautación de propiedades, cierre de conventos,
Tal decreto establece la nacionalización de todas las propiedades de la iglesia y su objetivo principal, igual que en el caso de la ley Lerdo de México, era la abolición del sistema de manos muertas y su transferencia al gobierno. Entonces hay una cantidad determinada de tierras que estaban en posesión de la iglesia, en el caso de México y Guatemala, que no era similar al que teníamos en El Salvador, donde se concentraba principalmente en las tierras comunales y ejidales. Ahora bien, entonces, el peso mayor o menor que dio la política liberal al ataque de tierras comunales y bienes a los de la iglesia o formas combinadas, en suma, o es de vital importancia para explicar la intensidad que asume posteriormente la lucha de clase. ¿Qué significa? Que si bien es cierto en el caso salvadoreño la afectación de bienes eclesiásticos no tuvo mayores repercusiones para la iglesia, se puede mencionar, según el origen terrateniente de la mayoría de los próceres de la independencia, que estaban íntimamente ligados a la actividad añilera y a la vez miembros de la iglesia, se estimó que un conjunto de 5 de los principales próceres de la independencia contaban con un total de 16,000 hectáreas para ese periodo. Tenemos también que hubo una enajenación de bienes públicos baldíos. Esa afectación de bienes baldíos o públicos no tiene en El Salvador tampoco la importancia que tuvo en el caso mexicano y guatemalteco. Ahí tenemos que en el caso mexicano se afectó a partir de la ley de 1883 con el interesado intermedio de las llamadas empresas deslindadoras, un total de 49 millones de hectáreas hasta 1906, o sea, una cuarta aproximadamente del territorio nacional, y en el caso guatemalteco, un total de 1.208.835 hectáreas de tierra baldía entre 1873 a 1920. En El Salvador su significación fue casi nula, recordémoslo, porque el territorio nuestro no es nada comparable con el de Guatemala o con el de México. También tenemos otros mecanismos de acumulación. En el caso salvadoreño podemos mencionar otro tipo de mecanismos de acumulación, además de los de factos o los legales que se han descrito. Unos tendrían relación con lo central del proceso, es decir, la forma de convertir al trabajador en trabajador libre, separándolo de la presión de la tierra, y otro a la forma de aumentar la masa de dinero destinado a transformarse en capital dinero. Entonces tenemos que los mecanismos legales se comenzaron a implementar, según lo menciona Mengíbar Larín, desde el 5 de enero de 1884, cuando el Ministerio de Justicia decreta la llamada Ley de Desocupación de las Fincas Arrendadas. Mediante esa ley se autorizaba a los alcaldes, a petición del arrendador que pretendiera la desocupación de la tierra arrendada, para compeler al arrendatario a desocupar la finca arrendada. Además de eso, si se resistía, el arrendatario sería lanzado por la fuerza con todos sus aperos y moradores, sin prejuicio o correspondencia de causa criminal establecida en las leyes. Posteriormente también se autorizó la quema de los ranchos que se habían o que tenían estas tierras que estaban arrendadas. Entonces, en relación con el segundo aspecto, a la constitución de mayor cantidad de dinero que luego sería usada como capital dinero, se manifiesta la entrega gratuita por parte del Estado salvadoreño a los cafetaleros e incluso en la primera etapa a los ejidos y comunidades de abono, almácigos de café, extinción de impuestos y de servicios. Y pues para finalizar brevemente tenemos que mencionar cómo han sido los periodos de acumulación originaria dentro de un proceso cronológico. Hago una propuesta porque según lo que plantea Mengíbar Larín, el que he tomado como mayor referente para esta grabación, se puede cuestionar o pues se puede replantear de otra manera.
pero precisamente manifiesto que pueden haber 5 fases de acumulación originaria. La primera fase, que va de 1523 a 1821, durante el periodo donde se dio una desacumulación originaria de capital, que ya explicaba qué significaba esto en la grabación anterior. En el país se experimentó una desacumulación originaria de capital debido a la conquista y colonización española, que llevó a la expropiación de tierras, a la explotación de la población indígena y a su vez provocó una disminución de la riqueza y recursos naturales. El modelo económico que se tenía en la colonia en El Salvador se caracterizaba por la dependencia en la economía española, la explotación de recursos naturales, el trabajo indígena estructurado en el sistema de comiendas y la mita, por qué no decirlo, éramos una eh, colonia más de Europa. La base colonial estuvo marcada por la exportación de productos agropecuarios y a la dependencia de los productos agropecuarios, principalmente para la exportación, y en ese momento únicamente se podía exportar con la metrópoli española. El segundo o la segunda fase de acumulación originaria de capital se da durante la Federación Centroamericana. Este periodo que va de 1824 a 1839. Ahí El Salvador observó un proceso de acumulación originaria de capital marcado por la destrucción masiva de formas de producción precapitalista, como lo era la producción artesanal, la pequeña agricultura y la propiedad comunal. El Salvador se desarrolló en un modelo económico centrado principalmente en el desarrollo de las haciendas y el monocultivo, que ya decía, fue en un primer momento el añil para posteriormente pasar con el café. La dependencia en el monocultivo y la exportación del añil reflejaba un modelo económico que estaba estrechamente ligado a la producción y exportación de un solo producto. Desde una perspectiva marxista, en la Federación Centroamericana, incluyendo en El Salvador, surgieron clases sociales que reflejaban las relaciones de producción capitalistas emergentes. Se observó una burguesía en ascenso que controlaba los medios de producción, que era la tierra, y acumulaba capital a gastos de la clase trabajadora, el proletariado indígena campesino que vendía su fuerza de trabajo para subsistir. Ahora bien, prosiguiendo con la línea de tiempo, la tercera fase de acumulación originaria de capital la podemos clasificar en dos periodos. El primer periodo, que comprendería 1841 a 1900, que fue la consolidación de la República Cafetalera. En ese periodo se produjo una intensa acumulación originaria de capital que se caracterizó por la expansión del cultivo del café, el establecimiento de grandes fincas, es decir, hacienda, y la consolidación del poder económico en manos de la élite terrateniente, o mejor dicho, oligárquica. Ese proceso estuvo marcado por la expropiación de tierras comunales y ejidales y la transformación de la estructura agraria, y se sentaron las bases para el desarrollo capitalista del país. Las características generales de ese periodo fueron las reformas liberales, la extinción de tierras comunales y ejidales, como lo expliqué anteriormente, la liberación de la fuerza de trabajo, la formación de una estructura laboral capitalista, la proletarización de indígenas y campesinos, la expansión del cultivo del café, el modelo económico agroexportador, que lo podríamos clasificar como fisiócrata en el sentido de que privaba la tierra como la riqueza de la nación para ese momento y que estaba concentrada en el cultivo, en el monocultivo de agroexportación como lo era el café. Luego, el segundo periodo de la tercera fase de acumulación originaria comienza en 1900 a 1944 y se da el auge y la crisis de la República Cafetalera. Durante ese periodo, El Salvador se desarrolló con un modelo económico basado en el monocultivo y la exportación del café. Ese modelo estuvo marcado por la consolidación del poder económico en manos de siempre de una clase oligárquica,
que controlaba todos los medios de producción, que para ese momento seguía siendo la tierra y que acumulaba capital en base a la explotación laboral del campesinado o de los jornaleros que tenían que trabajar en las haciendas y beneficios de café. Las características de este periodo fueron la consolidación de esa oligarquía cafetalera. El Estado empezó a participar de la economía nacional, se construyó un Estado nacionalista de características dictatorial represivo, se dio una instauración del régimen militar político, se da una inserción de la fuerza o de la formación económica social salvadoreña al sistema internacional capitalista. El autor Rafael Mengíbar cataloga este periodo como la segunda fase de acumulación originaria. En mi caso y en mi propuesta he dicho que esta podría ser la tercera, desde mi punto de vista. Este sería el segundo periodo de la tercera fase. Y se da un modelo económico agroexportador keynesianista en el sentido de que el Estado se vuelve tutelar y protector de la economía. Ahora bien, ya pasando a la cuarta fase de acumulación originaria, también que la podemos clasificar en dos periodos. El primero de ellos, que va de 1950 a 1979, fue durante el tiempo que en El Salvador y Centroamérica se adoptó un nuevo modelo económico que quiso impulsar el modelo de la reestructuración de la base económica por la sustitución de importaciones, se da el impulso de la industrialización y el fomento siempre de monocultivo. Para ese periodo, específicamente de algodón y de caña de azúcar, se da la confirmación del mercado común centroamericano de 1950 a 1970, se da la sustitución de importación de bienes de consumo final, el proceso de desarrollo industrial en el país, el desplazamiento de la oligarquía agraria por la industrial, se dan procesos de urbanización, crisis del sector agrario, profundación de la pobreza, gobiernos militares, fraudes electorales de 1972, 79, 1982, se da una integración de las economías centroamericanas y se da una agudización y crisis del medio ambiente nacional. La cuarta fase, que sería el segundo periodo, que podría ir de 1980 a 1989. En ese periodo se mantuvo siempre un modelo económico caracterizado por el proteccionismo estatal, es decir, siempre se mantenía un estilo keynesianista de Estado. Se produjo una guerra de baja intensidad, mejor conocida como guerra civil para nosotros, se da la prolongación del modelo agroexportador. Ese enfoque implicó la protección y promoción de la producción nacional a través de aranceles, subsidios, mientras que el conflicto armado interno afectaba la estabilidad y el desarrollo económico del país. Además, se continuó con el modelo agroexportador que se basaba en la exportación de productos agrícolas, manteniendo la dependencia en la producción y exportación de bienes primarios. En ese periodo, Usades y ANET abogaron por políticas que favorecieran la apertura económica, la liberación comercial, la reducción del papel del Estado en la economía, similar a las propuestas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que promovieron políticas de ajuste estructural que incluían las mismas políticas por las que abogaba Fusades y ANET. Y con ellas se da inicio el último periodo, que sería la quinta fase de acumulación originaria de capital, que se puede conocer por dos nombres, como reformas de ajuste estructural o como tal un modelo neoliberal. En ese periodo, y que podríamos establecer dos, el primero de ellos fue durante los periodos de Arena, de 1989 al 2000, y luego posteriormente del 2009 al 2024 se siguieron profundizando estas medidas de ajuste estructural o manteniendo una base económica neoliberal. La base y propuesta del neoliberalismo es la privatización, la reducción del papel del Estado como propietario de empresas, la liberación económica, es decir, el mercado y no el Estado pasa a ser quien regula la actividad económica. Se da reformas tributarias, disminuir impuestos a la gran empresa y aumentarlos a la población consumidora. Se da una agudización de la pobreza extrema y la distribución desigual de la riqueza.
se dan gobiernos democráticos caracterizados por una alta burocracia corrupta, transición de regímenes militares por una democracia representativa de baja intensidad, le denominan algunos autores, unas prácticas monopólicas de Estado, en el cuanto al mercado, una descentralización de la economía, una apertura del comercio, una libertad de mercado, una sociedad de consumo total, como la denominaba un analista político. Y bueno, y es así como planteo brevemente lo que han sido los mecanismos o la forma o los periodos de acumulación originaria de capital en el país. Espero que les quedara claro y entendido el tema. Gracias por su atención prestada. Hasta pronto.